creación de la tierra, en lo que es la creación del universo. Y dice la palabra de Dios que Dios creó los cielos y la tierra. Dice que cuando la creó, la tierra estaba desordenada y vacía, dice. Pero viene Dios, la creó y la empezó a ordenar. Y cuando yo estaba escribiendo, me daba cuenta que el ser humano, cuando se separó y pecó de Dios, y cuando recibimos a Cristo Jesús en nuestro corazón, Dios va ordenando nuestros pasos, Dios va ordenando nuestras vidas porque se vuelven desordenadas. Pero Dios al inicio creó la tierra y estaba desordenada y vacía. Y dice que separó las aguas de las aguas, separó los cielos y las aguas también. Y así fue formando todo lo que existe y todo lo que podemos ver. Existe el día, existe la noche, existen las plantas, existen las aves. Pero también existen los peces, existen las bestias del campo. Y todo lo hizo Dios. Hizo algo maravilloso y nosotros vivimos aquí. Y yo sé que aquí hay un pueblo tan maravilloso disfrutando de toda la naturaleza. Cuando llegamos a diferentes lugares y podemos apreciar la belleza. Yo estuve caminando hacia abajo. No sé cómo se llama esa comunidad de abajo, pero estuve caminando. Y me doy cuenta que hay diferentes árboles frutales. Y nosotros estudiamos un poquito lo que es la parte agrícola y nosotros disfrutamos lo que es al ver los árboles frutales. Vemos aquella naturaleza y quizás los que vivimos en el campo muchas veces no nos damos cuenta que vivimos en un lugar maravilloso que Dios creó para que el hombre gobierne, para que el hombre lo disfrute. Porque la misma palabra de Dios lo dice. Dice que Él lo creó todo para que el hombre gobernase sobre toda la tierra, para que Él disfrutase de todas las cosas que Él hizo. Hizo plantas, semillas, pero también hizo los animales para que comiera de los animales. Aleluya. Y Dios lo bendijo. Bendijo al hombre. Allá en el capítulo 1 lo bendijo. Dice que bendijo Dios al hombre y le dijo que le iba a dar una esposa, le dio una esposa, pero también iba a llenar la tierra. Iba a fructificar y llenar la tierra. Pero en el capítulo 2 dice, en el versículo 7 dice la palabra de Dios, que Dios hizo al hombre del polvo. Dice que de ahí lo levantó y lo hizo. Y dice que le dio vida, le dio soplo de vida, dice la palabra de Dios. Pero más adelante, en el versículo 8 de Génesis 2, también dice que Dios lo bendijo nuevamente y le hizo un huerto donde él iba a estar, donde él iba a disfrutar de todos aquellos manjares que Dios le había dejado a través de las plantas. Dice que Dios, dice en el capítulo 2, versículo 8, ahí dice que Dios hizo un huerto y puso al hombre ahí para que él disfrute de todo lo que él había hecho. ¿Por qué vamos a hablar de la creación? Porque yo quiero hablar el por qué el hombre se separó de Dios. Porque Dios hizo al hombre a su imagen y semejanza. Dios lo hizo parecido a él, a su imagen, parecido, no igual. Pero le dio autoridad sobre todas las cosas. Y en el capítulo 8 dice que Dios lo puso en ese huerto. Y le dijo que de todo podía comer. Y a nosotros los hombres y a ustedes también, de todo podemos comer. Pero hay cosas que no podemos hacer porque nos sigue separando de la gloria de Dios. Aquellos que somos cristianos, si caemos en pecado, el pecado nos separa del camino de Dios. Pero el ser humano desde que nace separado de la gloria de Dios y eso lo dice su palabra. Y por eso queremos llegar y entender de dónde es que el hombre se separó de Dios. En el capítulo 2 de Génesis, versículo 8 y 9, ahí habla que él está en medio del huerto, disfrutando de lo que Dios hizo. Pero también Dios lo bendijo, pero también le dio órdenes. Él lo había creado al hombre, él lo hizo a su imagen y semejanza, él tiene autoridad sobre el hombre. Amén, y le dijo al hombre, mira, de todo podéis comer, pero de un árbol de la ciencia del bien y el mal no comeréis. Porque el día que de él comieres ciertamente vas a morir. Dios le dio una orden al hombre. Dios le dio libertad también, él podía tomar decisiones, pero le dijo, tú no vas a comer de ese árbol. Porque el día que de él comieres ciertamente vas a morir. El ser humano no íbamos a morir, por eso es que nos parecíamos a Dios, porque Dios es eterno. Pero el hombre pecó y se separó de Dios. En el capítulo 2, versículos 16 y 17, ahí está la orden de Dios, que no tenía que comer de ese árbol. Pero en el capítulo 3, versículo 6, ahí comienza, desde el 1 comienza la serpiente, la que llamamos el diablo, comenzó a hablarle a la mujer, a meterle cosas en su mente, a quererla convencer para que pecara contra Dios. Y todo depende del ser humano de pecar contra Dios. Y ahí fue como la mujer pecó contra Dios, porque probó ese fruto, porque era agradable a los ojos y era bueno para comer, dice la palabra de Dios. Ahí desobedeció, cayó en pecado la mujer.
desobedeció y comió y también le dio a su marido. Y eso quiero que lo veamos en el versículo 3:6 de Génesis. Si alguno tiene Biblia puede leer y si no, solamente escuche. Mire lo que pasó. Y dice en el capítulo 3, versículo 6, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió y dio también a su marido, el cual comió así como ella. ¿Qué pasó? Aquel hombre que iba a ser eterno, aquel hombre que no tenía pecado, dejó que entrara el pecado dentro de él mismo. Y así es como que el hombre se separó de Dios. Pero por haberse separado, también se llevó otras consecuencias. Cuando cometemos errores, recibimos una paga. Si yo trabajo 15 días, yo tengo derecho a un sueldo. Pero cuando el hombre pecó contra Dios, porque Dios le había ordenado que no pecase, él también se llevó su recompensa, que es la muerte. Por eso es que todos los hombres morimos. Y quizás algunos de nosotros nunca nos hemos preguntado el por qué morimos. Pero si nos preguntáramos alguna vez, la respuesta está en la Biblia. La respuesta está en la Biblia, porque en el capítulo 3, versículo 6, ahí está el pecado. La muerte entró al hombre. Y ahí se separó de Dios. Ya no nos parecemos nada a Dios. Pero también hay consecuencias por desobedecer a Dios. Como muchos de nuestros hijos cuando desobedecen tienen consecuencias. Nosotros los disciplinamos. Primera vez le damos una advertencia, la segunda vez otra advertencia. Pero hay un momento que nos cansamos y los disciplinamos. Pero aquí le cayó la disciplina al hombre porque Dios lo había bendecido grandemente. Lo bendijo con toda la tierra. Lo bendijo con sus hijos, primeramente con la mujer. Le dio hijos y le dio autoridad sobre toda la tierra. ¿Qué era lo que le faltaba al hombre? ¿Qué era lo que le faltaba al hombre para que pecara contra Dios? No le hacía falta nada. Pero muchas veces no tomamos en cuenta a Dios, no tomamos en cuenta la palabra de Dios. El hombre no tomó en cuenta a Dios, sino que desobedeció solamente por un fruto. Y por ese fruto llegó la muerte a cada uno de nosotros. Y mire lo que dice la palabra de Dios en el capítulo 3:17 de Génesis. Y dice la palabra de Dios, y al hombre dijo, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol de que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será será la tierra por tu causa. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Esa es la maldición que cayó al hombre por haber desobedecido. Ya no tenemos derecho a estar en una relación íntima con Dios. Ya el hombre se separó de Dios porque pecó contra él. Ahí entró el pecado al ser humano, la desobediencia. Y de ahí es que todos nacemos separados de Dios. Todo aquel que nace, aunque sea hijo de cristianos, eso no significa que el niño que nace es cristiano. Que Dios va a hacer la obra así porque nosotros vamos a transmitir la palabra de Dios a nuestros hijos para que ellos no se pierdan, sino que procedan al arrepentimiento. Ese es el trabajo que tenemos que hacer nosotros, los hijos de Dios con nuestros hijos. Y dice que quedó maldita la tierra y que nos iba a tocar que trabajar fuertemente. Pero en el versículo 18, mire lo que sigue diciendo. Y dice que espinos y cardos te producirá y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y polvo volverás. Ahí se cumple lo que Dios dice. Tú desobedeciste, ya no eres eterno. El pecado es muerte, dice la palabra de Dios. Y en Romanos 3:23 dice que por cuanto todos pecamos estamos separados de la gloria de Dios. Y muchas veces nos han enseñado en el campo, porque yo vengo del campo. A mí me enseñaron que todos somos salvos. Pero la palabra de Dios no enseña eso, que todos somos salvos. Es salvo todo aquel que abre su corazón a Cristo Jesús y permite que Él entre en su vida. Porque la palabra está diciendo que por cuanto todos pecamos estamos separados de la gloria de Dios. ¿Y por qué razón Cristo no viene? ¿Y por qué Dios no manda a Jesús por nosotros, por la iglesia? ¿Por qué no lo manda? Porque aquí dice en 2 de Pedro 3, mire lo que dice la palabra de Dios. Y no nos desesperemos, hermanos, aquellos que tienen a Cristo Jesús en su corazón, no nos desesperemos. Porque confianza tenemos, porque hemos sido sellados con el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo mora dentro de nosotros. Solo lo que tenemos que tener es paciencia. Paciencia y esperando aquel gran día. Que Dios va a venir, que Jesús va a venir y va a levantar su iglesia. Mire lo que dice en Pedro 3. Pedro 3. Segunda de Pedro.
Pedro. Segunda de Pedro 3:9. Mire lo que dice la palabra de Dios. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. ¿Cuál es ese arrepentimiento? Es de darnos cuenta que somos pecadores y que estamos separados de Dios. Pero también démonos cuenta el por qué no viene Jesús a levantarnos, porque Él quiere que toda la humanidad seamos salvos, pero no todos vamos a ser salvos. Él ha venido a salvar a lo que se había perdido, dice su palabra. ¿Y quiénes nos hemos perdido? El hombre se separó de Dios. Por una fruta se separó el hombre. Y hoy en día eso es lo que nos afecta a nosotros, porque nacemos separados de Dios. Y tenemos la oportunidad de ser salvos con solamente recibir a Cristo Jesús en su corazón. Estamos en un periodo que se llama la gracia. ¿Y cuál es esa gracia? Es que solamente tenemos que decirle sí al Señor Jesús. Solamente tenemos que levantar nuestra mano, disponer nuestros corazones para poder ser salvos. Y dice la palabra de Dios que Él no tarda su venida, sino que Él quiere salvar a toda la humanidad. Pero quiero que sigamos viendo la palabra de Dios y que veamos la misericordia y el amor de Él. Mire lo que dice Romanos 5:8. Él tarda su venida. ¿Por qué? Porque quiere que todos nos salvemos. Y usted, hermano, los que han venido en esta tarde, usted tiene la obligación de testificarle a las demás personas de aquí de la Guacamaya, de multiplicarse, de llevar el evangelio y predicarlo, y decirle que hay un Dios que le ama, que no importa lo que hayamos hecho, no importa lo que hayamos cometido, pero tenemos un Dios que es un Dios de amor, que Él nos perdona y nos limpia y nos purifica. Mire lo que dice la palabra de Dios en Romanos 5:8. En Romanos 5:8 dice: mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. ¿Qué es lo que está haciendo Dios? ¿Cuál es el trabajo de nosotros? Es de testificar que Dios es amor, que a pesar de que yo era pecador, a pesar de que yo le fallé, a pesar de que yo anduve en el mundo sin Cristo en mi corazón, Él me perdonó, envió a Jesús a morir en la cruz para que yo recibiese la salvación. Pero usted también la puede recibir. Así como yo la he recibido, usted puede recibirla. Así como mi familia ha recibido a Cristo Jesús en su corazón, todos podemos recibir a Cristo en nuestra vida. Pero solamente tenemos que disponer nuestros corazones, abrir nuestros corazones, porque la palabra de Dios dice en Apocalipsis 3:20 que Él llama y toca la puerta. Y dice que si abrimos la puerta, Él entrará, Él dejará que nosotros entremos, Él entrará a nosotros y cenaremos con Él, dice la palabra. Leamos porque se me olvida el texto. Leamos. Dice Apocalipsis 3:20, para que no nos perdamos. Y dice la palabra de Dios: he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a Él y cenaré con Él y Él conmigo. Mire, el amor de Dios, que Dios permite, cuando usted abre su corazón, Él permite que usted cene con Él. Él permite estar con usted y ya no lo va a abandonar. Porque la palabra de Dios dice que cuando recibimos a Cristo Jesús en nuestro corazón, Él dice que nos da un sello. ¿Y cuál es ese sello? Él nos da el sello del Espíritu Santo. Lo dice Efesios 1:13. Para que vea, cuando usted reciba a Cristo Jesús, Él le va a dar un sello. Y ese es el sello de que lo acredita a usted, que usted es un hijo de Dios. Mire lo que dice la palabra de Dios en Efesios 1:13. Y dice la palabra de Dios: en Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Todo aquel hijo de Dios fuimos sellados con el Espíritu Santo. ¿Para qué? Para que dé testimonio que somos verdaderamente hijos de Dios. Por eso el cristiano no tenemos que andar en pecado. El cristiano tiene que despojarse del pecado y tiene que dejar que el Espíritu Santo obre en cada una de nuestras vidas. ¿Y cómo tenemos que dejar que obre en nuestras vidas? Tenemos que dar buen testimonio en estos lugares para que otros tengan la oportunidad de salvarse. Y ese es el propósito de esta tarde. Queremos compartir con ustedes esta palabra maravillosa que me hizo salvo, y a muchos de ustedes nos ha hecho salvo. Queremos testificarles que hay un Dios de amor. Pero tenemos que saber
que Dios es grande y todopoderoso y que quiere darle vida eterna a usted en esta tarde. ¿Y cómo le va a dar vida eterna a usted? Solamente abriendo su corazón y recibiéndole en esta tarde, levantando su mano, y usted tiene que disponer su corazón para poder ser salvo en esta tarde. Amén, aleluya. Y mire lo que dice la palabra de Dios. ¿Cómo podemos ser salvos? ¿Cómo podemos ser salvos? Porque Él no vino a condenar al mundo, sino que vino a hacerlos salvos. Él quiere que todos procedamos al arrepentimiento. Y miren, en el Evangelio de Juan, en el capítulo 13 y versículo 17, la palabra de Dios dice, 3:17, mire lo que dice la palabra de Dios. En el 3:17, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Dice que Dios no envió a Jesús a condenarnos a nosotros los humanos, a su creación, no nos envió a condenarnos. Dice que Él envió a Jesús para que nosotros tengamos salvación. Eso lo dice la palabra. Mire, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. El que en Él cree no es condenado. ¿Y cuál es esa condenación que dice la palabra de Dios? La condenación es que si no le recibimos en nuestro corazón, vamos a ir a un lugar que se llama infierno. Y eso lo vamos a ver en Apocalipsis 20:15. Mire lo que dice la palabra de Dios. Y nosotros no queremos que aquellos amigos o sus amigos, los que ustedes conocen, vayan a ese lugar que se llama infierno. Y miren lo que dice la palabra de Dios. Dice en Apocalipsis 20:15. Dice la palabra de Dios, y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. El lago de fuego es el infierno. Y nosotros no queremos que nuestros familiares y nuestros amigos vayan al infierno. Así que en esta tarde, amigos, nosotros queremos que aquellos que no han recibido a Cristo Jesús, hoy es el día de salvación. Vamos a orar y vamos a hacer el llamado. Oremos. Padre y buen Dios, en esta tarde queremos darte las gracias y suplicarte que seas tú que obres en los corazones de cada una de las amistades del lugar de la Guacamaya. Queremos suplicarte que tú toques sus corazones y que seas tú el que les bendigas y les cuides, y que seas tú el que les dé la oportunidad de ser salvo. Si alguno en esta tarde quisiera recibir a Cristo Jesús en su corazón y ha entendido que nacemos separados de la gloria de Dios, solamente levante su mano y nosotros vamos a pasar a aconsejarle a la luz de la palabra de Dios. Si alguno de ustedes quisiera ser salvo y recibir a Cristo Jesús en su corazón, levante su mano. Dios le está llamando. La palabra de Dios dice que Él toca y llama a la puerta, y el que abre la puerta entrará con Él y cenará con Él. Si alguno de ustedes quisiera recibir a Cristo Jesús en su corazón, solamente levante su mano, permita que Dios haga la obra en su vida y que en esta tarde usted se vaya con salvación. Si no, que el Señor me le bendiga. Aleluya, Padre.